noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. ¿Sabe usted que esta temporada, por lo menos esta temporada de este programa, lo estamos dedicando a examinar grandes asuntos, sobre todo del siglo XX? Y uno que iba a tener unas repercusiones impresionantes fue algo que aparentemente parecía un accidente, ¿o no? ¿Quién sabe? El incendio del Reichstag, del Parlamento alemán, en febrero del 33. Fue el acontecimiento que permitió a Hitler convertir una democracia, así de aquella manera, pero democracia, en dictadura. Importantísimo, fue así. Hitler ganó las elecciones en 1932 y fue nombrado canciller en enero de 1933. Alemania aún era una república parlamentaria. Un acontecimiento imprevisible, sin embargo, vino a cambiarlo todo. El incendio del Reichstag, el Parlamento alemán, un acontecimiento que aún espera respuestas. Hacia las 9:15 de la noche del 27 de febrero de 1933, los bomberos de Berlín recibieron la voz de alarma. El Reichstag estaba ardiendo. El fuego había comenzado en varios lugares a la vez. Cuando policía y bomberos llegaron al lugar, toda la sala de sesiones estaba en llamas. ¿Quién había sido? La policía comenzó a buscar en el lugar y encontró a un hombre, Marinus van der Lubbe, un comunista holandés y albañil desempleado que había estado rondando por Europa en los últimos 2 años antes de 1933. Van der Lubbe fue formalmente acusado de provocar el incendio, pero no podía haber actuado solo. Para Hitler no había duda. El atentado había sido promovido por el comunismo internacional. Hitler vio en aquel incendio un claro aviso de que el Partido Comunista preparaba un levantamiento en Berlín. Declaró el estado de emergencia y pidió al presidente Paul von Hindenburg que firmara un decreto especial, el decreto del incendio del Reichstag, que venía a abolir la mayoría de las disposiciones de la Constitución de 1919 de la República de Weimar. Con ese decreto en la mano, el régimen nazi descabezó a la oposición comunista. Pero, ¿habían sido realmente los comunistas los autores del incendio? Muy pocos días después fueron detenidos 3 comunistas búlgaros, Georgi Dimitrov, Vasil Tanev y Blagoj Popov, agentes de la Internacional Comunista. Serán juzgados y, sin embargo, absueltos, pero Hitler ya había sacado todo el partido posible del incidente. Con el Reichstag asolado por el fuego, hizo convocar nuevas elecciones para aquel mismo marzo de 1933 e invocó una ley especial prevista por la Constitución, la ley habilitante para gobernar al margen del Parlamento. A partir de ese momento, el régimen nacional socialista empezó a ser una dictadura. Y la gran pregunta sigue sin contestar: ¿quién quemó realmente el Reichstag? Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién quemó el Reichstag? Bueno, es una pregunta que todavía no tiene una contestación definitiva, ¿no? Es verdad. Se conoce el autor material, que fue Marinus van der Lubbe, el holandés, un comunista que iba bastante a su aire. No cabe duda acerca de su autoría. Había sido... Esto es interesante. A este tipo lo encuentran semidesnudo al lado del Reichstag, la policía, bueno, no, dentro, en el incendio. Te lo pillan y lo cogen. Pero este no es un agente de la Internacional. No. O sea, era uno que iba por libre. Era un tipo que iba por libre, absolutamente, sí. Los comunistas creyeron que era un agente de los nazis y los nazis creyeron que era un agente de la Internacional Comunista. Y no era ni una cosa ni otra. De hecho, él había sido detenido y puesto en libertad en 2 ocasiones los días inmediatamente anteriores, porque había intentado quemar una oficina de empleo en el barrio Neukölln, en Berlín, y también había intentado quemar el ayuntamiento de Berlín, nada menos. Pero había sido un intento tan torpe, digamos, porque además era medio ciego, que no había, lógicamente, conseguido su objetivo. Y le encuentran en el Reichstag, dentro del Reichstag, le encuentran efectivamente medio desnudo, envuelto en sudores y con evidentes pruebas de que había sido él el incendiario, claro. Y lo detuvieron y fue condenado y fue ejecutado como correspondía en la época. A partir de ese momento pasa un poco de todo. La detención de los búlgaros, entre ellos nada menos que Dimitrov, que era un personaje importantísimo, y creo que la policía alemana no se dio cuenta de quién era realmente Dimitrov, que le someten a juicio y sale absuelto, se defiende él mismo. Después, durante la noche de los cuchillos largos, de la que ya hablaremos aquí con calma, hay gente de la SA que dice sí, lo hicimos nosotros, pero parece también que era un farol. Después, en los juicios de Nuremberg, dice uno que Göring le dijo sí, lo hice yo, pero parece que tampoco es verdad.
Es realmente sorprendente. Es muy sorprendente, sí. Nada menos que Halder, el jefe del Estado Mayor alemán. Que Halder, sí. Franz Halder era un tío serio, en fin. Era un personaje serio, sí. Pues Halder asegura que con motivo del cumpleaños del Führer, el 20 de abril de 1943, Göring, en medio de una especie de jolgorio, había reconocido que él había quemado el Reichstag. Göring, en los juicios de Nuremberg, admitió muchísimas cosas. ¿Göring era ya presidente del Reichstag? Claro. Claro, era presidente del Reichstag. Es como si ahora Ana Pastor decide quemar las Cortes. Pues algo parecido. Lo que pasa es que Göring además lo declaró con un cierto sentido del humor, porque dijo, mire usted, él admitió muchas cosas en Nuremberg, ¿no? Pero dijo, yo esto no lo hice, y además jamás se me hubiera ocurrido hacer una cosa tal. Desde luego, arquitectónicamente, el Reichstag no merecía otra cosa más que ser quemado y tal. Dice, pero claro, hubo que trasladar el Parlamento a otro sitio, entonces me quedé sin la Ópera Kroll, que es a donde se trasladó el Reichstag, dice, y la Ópera Kroll merecía un mejor destino que el de albergar al Reichstag, ¿no? Con lo cual ya, en fin, pues la verdad es que la cosa era bastante chusca. No parece, desde luego, que fuera Göring el que estuviera detrás y... Bueno, lo que son las cosas, pero también lo que es la corrección política, ¿no? Muchos años después, hace cosa de unos 8 o 10 años, un tribunal de Berlín absolvió, creo que de una forma un poco absurda, a Marinus van der Lubbe de la autoría del incendio del Reichstag, ¿no? Lo importante del incendio es que el gobierno alemán recién constituido, el gobierno de Hitler, lo utilizó para perseguir a los comunistas con el objetivo de aprobar la ley de plenos poderes, ¿no? La gran pregunta, en realidad, más que quién lo incendió, es si realmente existía la amenaza de complot comunista de la que Hitler se valió para ir a ver a Hindenburg y decirle, dame todo el poder porque van a derribar la República. Es muy poco probable que hubiera un complot comunista contra el gobierno de Hitler, enormemente improbable. De hecho, a los comunistas les sorprendió enormemente todo el episodio. Y por otro lado, no olvidemos que en la lógica ideológica del marxismo estaba que Hitler era un agente del capitalismo y era necesario que hubiera una especie de dictadura fascista para que el capitalismo llegara a sus últimas contradicciones y pudiese arribar finalmente la revolución socialista. Con lo cual, desde luego, el Partido Comunista Alemán no hizo gran cosa para frenar el ascenso de Hitler. Todo lo contrario, dividió a la izquierda y motejando de socialfascistas al Partido Socialista. Esto es importante tenerlo en cuenta. En aquel momento, en el Reichstag, precisamente, el grupo mayoritario es el nazi, que es levemente superior perdón, a la suma de socialistas y comunistas, que juntos habrían tenido más diputados que el Partido Nacional Socialista. Claro, el problema fue la estrategia de división de Moscú con respecto al conjunto de la izquierda. Luego decidirán lo contrario con la estrategia de frentes populares, pero en este momento lo que deciden es dividir a la izquierda porque la socialdemocracia era, según decían, objetivamente un agente del fascismo. Y más peligroso, decían literalmente, que los propios nacionalsocialistas. Por lo tanto, no había que juntarse con ellos. Esa estrategia de división, objetivamente, favoreció el ascenso de Hitler al poder, pero es que en el análisis leninista-stalinista estaba que la llegada de Hitler al poder iba a acelerar las contradicciones del capitalismo alemán y, por tanto, dar paso en un lapso de tiempo breve a la revolución socialista. O sea que, de algún modo, en el ánimo comunista estaba a favorecer el ascenso de Hitler. Políticamente, Hitler saca petróleo de la situación con dos leyes. Una, el decreto del incendio del Reichstag, que pasa a la firma de Hindenburg, que en la práctica significa, de entrada, la represión contra los comunistas, claro, y después la famosa ley habilitante, que estaba en la Constitución de Weimar y que, por así decir, es una ley de plenos poderes, que permite al canciller, primer ministro, Hitler, gobernar sin el Parlamento. Eso es, eso es. La cuestión es que Hitler lo que necesitaba, digamos, era una ley que le invistiera de plenos poderes y para eso necesitaba 2/3 del Parlamento. En las elecciones del 5 de marzo lo que sale es un 44%, un 43,9% de votos del partido nazi y apenas y un poquito menos de un 8% de votos de los nacionalistas, del DNVP, nacionalistas, digamos, clásicos, ¿no? Juntos llegan al 51,9%, si no recuerdo mal, o un 52% del voto. Tienen la mayoría absoluta, pueden gobernar. No olvidemos también que a Hitler se le ha escoltado en su gobierno de nacionalistas de derechas alemanes para que no se desmande teóricamente, luego hará con ellos lo que quiera, como sabemos, pero está muy lejos todavía de ese 67% que necesita un 15% más. ¿Cómo lo conseguirá? Lo conseguirá poniendo fuera de la ley a los comunistas, con lo cual ya el 12,3% de voto que había sacado los comunistas ya nos lo quitamos de en medio, ya solo necesitamos un 4%, no llega al 4%. ¿Cómo lo consiguió? Con el apoyo del Partido del Centro, que se llamaba así, un partido con Centrum, un partido conservador, cristiano-católico, que votó a favor. Von Papen, que fue el que dijo, cuando nombraron a Hitler canciller, le hemos comprado. Tuvo una gran visión de la jugada. La verdad es que, en fin, los democristianos en general, qué barbaridad. Bueno, esto es una cosa. ¿Y con los búlgaros qué pasó? Es decir, de repente la policía detiene a 3 búlgaros.
comunistas búlgaros que andaban por allí. Uno de ellos era nada menos que el que iba a ser secretario mayor, era ese el cargo, pero en fin, de la Internacional Comunista, el búlgaro Dimitrov, era un personaje importantísimo. Era un personaje importantísimo. De los tres, ¿no? de los tres detenidos, desde luego el importante de verdad, aunque los tres tenían cargos elevados dentro de la Internacional Comunista, pero el principal era Dimitrov, sin duda ninguna. La policía alemana lo ignoraba. Los detiene porque son agentes internacionales, sabe que son agentes de la Comintern, pero no tienen idea de la importancia que tienen en el esquema de la Comintern. Los detienen, los juzgan en el Tribunal de Leipzig, salen absueltos, se defendieron con notable pericia, salen absueltos de las acusaciones y se les pone en libertad. Y andando. Así que se queda el pringao de Van der Lubbe, con el incendio encima, el Partido Comunista ya desmantelado, con lo cual yo me imagino que Hitler diría, bueno, este asunto ya lo he resuelto, ya he conseguido lo que quería, los búlgaros por ahí y Dimitrov, por otra parte, algo haría a Moscú, ¿no? Porque Dimitrov, en cuanto sale de la cárcel, se marcha a Moscú directamente. Se marcha a Moscú, será siempre... Dimitrov será uno de los grandes, digamos, por llamarlo así, perros policía de Moscú. Sí. Es uno de los más ortodoxos siempre en la línea de Moscú, con Manuilsky, de los que velará por qué las órdenes de Moscú lleguen hasta las últimas terminales mundiales, ¿no? Luego será el máximo dirigente del socialismo marxista en Bulgaria, será primer ministro en Bulgaria, ¿no? Con lo cual es un hombre de un enorme relieve. Sorprende que la policía alemana, que en general estaba bastante bien informada de todo el mundo relativo, de todo el mundo comunista, de ese es un mundo ideológico comunista, sorprende que la policía alemana no tuviera noticia del elevado cargo que ostentaba Dimitrov. Sorprendería también, en otro orden, que el resto de las fuerzas políticas alemanas aceptara tan pastueñamente la evolución que le había impreso Hitler en 24 horas a la situación. Pero quizá hay que recordar que todos ellos estarían seguramente tan apabullados por el incendio como el resto de la opinión pública, claro. Claro, hubo una conciencia en aquel momento de que el incendio del Reichstag más o menos lo que venía era a marcar el comienzo de una rebelión, de una revolución comunista. Había miedo y había un enorme desorden, había habido una sucesión de gobiernos que habían gobernado por decreto precisamente, de espaldas al Reichstag, de espaldas a la opinión pública, y lo que se quería era un gobierno fuerte. Entre las promesas que hubo por parte del gobierno, del nuevo gobierno alemán, el entusiasmo que cundió en la población alemana, porque había un gran apoyo al nacionalsocialismo, ¿no? Y las perspectivas de futuro, pues obviamente el apoyo al gobierno nazi vino casi solo. Además, Hitler prometió, por ejemplo, para el apoyo a los católicos, prometió un concordato con la Santa Sede, que luego finalmente se firmaría y que respetaría las asociaciones de tipo confesional, juvenil, etcétera. Con lo cual acabaron votando sí, en principio, a un gobierno fuerte, que era a lo que se votó, porque como digo, Hitler fue escoltado. Hitler fue escoltado. Claro. Cuando se retiró la escolta descubrió que aquel que pensaban haber comprado era exactamente al contrario, él quien les había comprado a todos los demás. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Esto fue el incendio del Reichstag, fue un episodio capital. Y el próximo día más aquí en Tiempos Modernos. Gracias por estar con nosotros.